nos hemos abocado a la lucha por la defensa de la vida, la familia, la libertad y sobre todo los principios cristianos dentro del Congreso de la República. Y es un lugar que más allá de la coyuntura política actual que eso pueda ameritar, digamos, cada uno podría tener una opinión al respecto, no podemos dejar de considerar que el Congreso es un bastión importante en la defensa de nuestra democracia, en la defensa de nuestros derechos y en la defensa de nuestra libertad. Porque si por un lado el progresismo pretende meterse para coartar nuestras libertades, para coartar nuestros derechos, es a través de la legislación nacional. ¿Y dónde se emiten las leyes? En el Congreso de la República. Las leyes generales. Porque claro, hay resoluciones ministeriales que se pueden dar desde el Ejecutivo. De hecho, el enfoque de género, ¿no? Ya vamos a explicar qué cosa es el enfoque de género, se introdujo en nuestro país a través de una resolución ministerial. También, por supuesto, los famosos oficiales de la igualdad, también se introdujo a través de un decreto supremo. Pero finalmente esos decretos o esas resoluciones ministeriales afectan solo al sector para lo cual han sido dados, ¿correcto? Sin embargo, las leyes que se dan desde el Congreso de la República sí afectan a todos y cada uno de los ciudadanos, sin importar dónde estemos, en qué trabajemos o en qué parte del país estemos, ¿correcto? Muy bien, entonces, lo que quiero hablarles en esta noche es justamente de la influencia de la Agenda 2030 en la concepción de los derechos humanos. Y bien, primero vamos a hablar qué cosa son los derechos humanos. Siguiente, por favor. Muy bien, ¿qué cosas son los derechos humanos? Muy bien, los derechos humanos son bienes básicos o condiciones mínimas, ¿no?, que necesitamos para poder desarrollarnos en la sociedad, ¿correcto? Son aquellos presupuestos, digamos que esenciales, que nosotros como seres humanos necesitamos para poder desarrollarnos en la sociedad. Son la armadura, dice, de los bienes humanos básicos, ¿no? Son inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna. Aquí no cabe ningún tipo de discriminación por razón de nacionalidad, sexo, origen, religión, lengua o cualquier otra condición. Y por supuesto también son universales. ¿Esto qué quiere decir? Que nos pertenecen a todos. Los derechos humanos son esenciales, son consustanciales del ser humano. Nacen con uno, crecen con uno y después de muertos incluso seguimos teniendo derechos humanos, ¿correcto? Entonces, esos son los bienes básicos que tenemos, que hoy están siendo desarrollados a través de diferentes plataformas y también, por supuesto, se han emitido a través de diferentes declaraciones y tratados internacionales. Si uno revisa, por ejemplo, desde 1948, uno va a encontrar que existe más de una declaración que desarrolla los derechos humanos, que empezó justamente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y luego vinieron otros documentos importantes como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Convención para toda forma de lucha contra la discriminación, etcétera, etcétera. Entonces, siguiente por favor. ¿Por qué el Estado reconoce estos derechos? Por una sencilla razón, por la dignidad humana. Todos tenemos dignidad, ¿correcto? La dignidad es consustancial al ser humano. Para poner un ejemplo, este edificio se construyó sobre un fundamento, ¿correcto? Aquí hay un fundamento. Si no existe un fundamento, ¿no?, la base, este edificio se cae. Entonces, la dignidad vendría a ser ese fundamento. Y sobre esa dignidad posan los demás, todos los derechos que podamos tener. Si nosotros tenemos derechos es porque tenemos dignidad. Todos aquí somos igualmente dignos, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿O hay quienes ustedes consideran que son más dignos que otros? No, ¿verdad? Todos somos dignos. ¿Y por qué somos todos dignos? Porque todos hemos sido hechos y creados a la imagen y semejanza de nuestro Creador, ¿correcto? Muy bien. Entonces, siendo las cosas así,
La dignidad es intrínseca al ser humano. No hay condición para tener más dignidad que otros. Hubieron tiempos en los cuales se descartaba la dignidad, o la dignidad simplemente te la otorgaban en función de tu color de piel, de tu color de ojos, de tu raza, de tu religión, de tu adhesión o ideología política. Y esos tiempos justamente fueron los que marcaron la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en la Alemania nazi, ¿no? Siguiente, por favor. Justamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la dignidad o los derechos humanos dependían única y enteramente del tipo de política o el tipo de ideología que tenías. Si eras partidario o no de la Alemania nazi, tenías dignidad. Si eras un contrario a la ideología nazi o eras de una raza determinada, la dignidad simplemente se te negaba. Y entonces ahí los nazis hablaban de los que tenían dignidad para vivir y aquellos que eran indignos de vivir. Ellos marcaban la pauta, ellos ponían el parámetro de quiénes eran dignos y quiénes no eran dignos. No eran dignos, por ejemplo, los judíos, no eran dignos los testigos de Jehová, no eran dignos los comunistas, no eran dignos los nómades, los gitanos, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos demarcaban el parámetro de la dignidad. Entonces, después de esto, obviamente, el mundo se dio cuenta de que reconocer y proteger esa dignidad ha sido el máximo interés del mundo jurídico. Porque las consecuencias, ¿no? Las consecuencias de olvidar y despreciar la dignidad o ponerla en función del color de piel o de la ideología política podría acarrear determinados genocidios que incluso fueron legales. Por eso Martin Luther King, cuando marchaba en favor de los derechos civiles y políticos, decía: nunca se olviden que lo que sucedió en Alemania fue legal y democrático. ¿Correcto? Entonces, eso nos hace entender a nosotros que la legalidad no siempre es sinónimo de justicia. Una ley será justa solo si se fundamenta en la verdad. Si una ley se fundamenta en la mentira, entonces es una ley injusta. Por ejemplo, si una ley dice que un hombre que se siente mujer es mujer y usted tiene que tratarlo como tal, es una ley injusta. Si una ley señala de que la vida del ser humano recién importa desde que nace y no desde que está en el vientre, es una ley injusta porque se basa en la mentira. Porque todos sabemos acá que la vida humana empieza desde la concepción, desde el vientre materno. Y si las leyes no están en consonancia con eso, son leyes injustas. Y si tenemos que enfrentarnos o desobedecer a esas leyes, vamos a tener que hacerlo. El primer objetor de conciencia fue el apóstol Pedro, cuando fue llevado ante el Sanedrín. Los sacerdotes le dijeron: tú no puedes seguir predicando de Cristo en este lugar. ¿Y qué cosa dijo Pedro? Juzguen ustedes si es correcto obedecer a los hombres antes que a Dios. Y él continuó predicando, ¿correcto? Desobedeció una norma, desobedeció una orden. ¿Por qué? Porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Muy bien, entonces, siguiente por favor. Aquí hay un tratado interesante de parte del doctor Robert J. Lifton, ¿no? Es alguien que desarrolló muchísimo el tema de la teoría en la cual se basó la Alemania nazi para poder llevar a cabo los genocidios. Dice: de los 5 pasos identificables según los cuales los nazis desarrollaron el principio de vida indigna de ser vivida, la esterilización coactiva fue el primero. Siguieron el asesinato de niños discapacitados, entre comillas, ¿no? Al fiel estilo espartano, ¿no es cierto?, en los hospitales. Y luego también dice el de los adultos discapacitados. Acuérdense, eutanasia,
¿no? En ese tiempo ya esto se practicaba. En su mayor parte procedentes de manicomios en centros equipados con dispositivos de monóxido de carbono. Este proyecto se extendió en los mismos centros a internos discapacitados, siempre entre comillas, porque quienes señalaban o colocaban el parámetro de quién era útil o no eran los nazis. De campos de concentración y exterminio para finalmente convertirse en asesinatos en masa perpetrados dentro de los propios campos. O sea, la dignidad era, se otorgaba en función de lo que la ideología del régimen de turno creía. Siguiente, por favor. Entonces, justamente en razón a eso es que nace la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, que considera en su preámbulo que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables en todos los miembros de la familia humana. De hecho, hay un tratado de la ONU que se llama la Declaración Universal del Genoma Humano. ¿Quién descubrió el genoma humano? Francis Collins, ¿correcto? ¿Quién fue Francis Collins? Un ateo durante toda su vida, un científico ateo que por mucho tiempo renegó de Dios y era un militante ateo además. Es decir, él iba a los debates, iba a las universidades a hablar en contra de la existencia de Dios. Hasta que un día Francis Collins, muy inteligente, descubrió el origen del gen, del ADN humano. Se adentró en ese estudio y descubrió todo el sistema del genoma humano. Hasta que él un día dijo públicamente, al descubrir esto, me di cuenta que esto no podía venir de la casualidad. Esto tuvo que haber sido hecho por una mente brillante. Y desde ese momento Francis Collins se volvió un gran cristiano, un creyente en Dios y escribió un libro, que no sé si a ustedes lo tienen, se llama ¿Cómo habla Dios? ¿Correcto? Les recomiendo mucho que lo tengan. Francis Collins. Entonces, en razón a su estudio, la ONU lo condecora y elabora lo que se llama la Declaración Universal del Genoma Humano. Esta declaración dice en su primer artículo que el ADN humano es la condición mínima, que es el que sirve como fundamento del reconocimiento de la dignidad del ser humano. Es decir, ¿qué necesitamos nosotros para poder tener dignidad? El simple hecho de demostrar que tienes un ADN humano, ¿sí? ¿Y desde cuándo tenemos nosotros ADN humano? Desde el momento de la concepción. Desde que se unen los gametos masculino y femenino y forman el cigoto, desde ese momento ya tenemos un ADN humano. Desde ese momento, según la Declaración Universal del Genoma Humano, tenemos dignidad. Por eso es que las leyes se han ocupado de proteger al concebido, se han ocupado de proteger la maternidad, se han ocupado de que no pueda existir, por ejemplo, los abortos o la manipulación genética del feto. ¿Por qué? Porque se le reconoce dignidad al ser humano desde la concepción. Eso hasta este momento las leyes así lo reafirman, ¿correcto? Entonces, cuando se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los estados comenzaron a incorporar esta concepción de la dignidad en sus diferentes constituciones. De hecho, nuestro país también lo adoptó en las últimas constituciones, de tal manera que este reconocimiento obliga a la consagración de dos reglas básicas. La sociedad y el Estado existen para el ser humano, jamás puede ser al revés. Esta fue la concepción con la que nace en realidad los estados modernos, las constituciones de los países, siempre procurando que todo lo que pueda diseñarse es para el servicio del hombre, del ciudadano, jamás al revés. En aquellos países donde ha funcionado al revés, donde el ser humano, la población, simplemente son masas que sirven para el objetivo del Estado, en esos países se han instalado las dictaduras. Cuando es al revés, cuando realmente reconocemos que todo se ha hecho para poder proteger y defender al ser humano, es cuando realmente encontramos
el desarrollo de un Estado moderno. Y dice también que la sociedad y el Estado encuentran su justificación solo a través de la defensa del ser humano y la búsqueda de su bienestar. No hay otro motivo para que el Estado exista. Si el Estado existe es para poder buscar el bien común, el desarrollo del ser humano. Si no existe para eso, es un Estado inerte, es un Estado ineficiente o es un Estado dictador, ¿correcto? Muy bien, siguiente por favor. Cuando empezamos a otorgar derechos por lo que creemos ser, ¿correcto? Aquí donde viene esta palabrita identidad de género. ¿Qué cosa es la identidad de género? La autopercepción, ¿no? Cómo yo me considero, cómo me contemplo ante el mundo, ¿no? Entonces, cuando se empiezan a otorgar derechos en función de la autopercepción y no por lo que en realidad somos, seres humanos, entonces pierde sentido nuestra humanidad y entregamos nuestro valor intrínseco, esa dignidad que estamos hablando, al subjetivismo de los demás. Esto ya se hizo en aquellos países donde ha imperado ideologías totalitarias. Justamente hablábamos de lo que sucedió en la Alemania nazi. ¿Por qué? Porque esto que debe ser intrínseco, que debe ser comprendido como algo consustancial, simplemente se desvalorizó, se relativizó y en función a eso es que estas ideologías totalitarias, tanto el nazismo como el comunismo, perpetraron tremendos genocidios en los países donde se impusieron. Pero lamentablemente esa forma de comprender la dignidad está hoy volviendo a través del progresismo o la Agenda 2030. Por eso es que algunos señalan que en realidad los progresistas son regresistas. O sea, estamos volviendo a estos tiempos donde tu valor, tu dignidad se sujeta a que si eres parte o no del establishment, de aquello que se está hoy imponiendo a través de la academia. Si no eres parte de eso, entonces ya no tienes derechos. Eres un renegado de la sociedad, eres un discriminador, eres un delincuente y por eso mereces persecución, mereces que te cancelen, que no te escuchen, que te callen y que incluso te manden a la cárcel. ¿Correcto? Esos tiempos están volviendo hoy en día y todo en función de una ideología imperante. Y esa es la ideología que vamos a ver. Siguiente, por favor. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta nosotros es que los derechos humanos se fundan o deberían fundarse en criterios ontológicos, ¿correcto? Y no en sentimientos, deseos o autopercepciones. Caso contrario, repito, se caerá en subjetivismo. Sin embargo, la Agenda 2030, dotada de progresismo, busca subvertir la sociedad, ¿correcto? Imponiendo nuevos parámetros de valoración, relativizando derechos básicos para poder empoderar los famosos nuevos derechos, que obedecen simplemente a la imposición de un pensamiento único, de corte igualitarista y anticientífica. O sea, ni siquiera es porque se está alcanzando un conocimiento pleno, sino simplemente por obedecer un pensamiento que pretende igualar a todos los seres humanos y encima ni siquiera tiene base científica. Siguiente, por favor. Muy bien. En este tema vamos a encontrar la famosa palabra globalización, ¿sí? Que es distinto al globalismo. La globalización es un proceso que involucra diversas esferas, la política, económica, social, cultural, tecnología, etcétera, etcétera. A través de la globalización los países del mundo se integran, ¿no? Se abren los mercados, se comparten las tecnologías, los conocimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en razón a esta globalización se ha introducido una corriente política y de pensamiento que es el globalismo, que no es otra cosa que un intento de uniformizar a las naciones en cuanto a sus valores a través de la imposición de un pensamiento único en desmedro de las libertades. Es una reingeniería social con objetivos expresamente citados en instrumentos internacionales como la famosa Agenda 2030 o también podemos citar el desarrollo sostenible de la ONU. Usted ha visto esos objetivos en varias entidades del Estado, ¿no es cierto? Ahí están,
todos los objetivos de desarrollo sostenible. Esa es la Agenda 2030. Uno cuando lo lee pareciera pues que estamos ante una agenda completamente noble, que busca erradicar la pobreza, que busca, ¿no es cierto?, eliminar la corrupción, que busca mejorar la educación en todo el mundo, pero uno encuentra dentro de los objetivos de desarrollo sostenible la famosa igualdad de género. Algunos han dicho, ya, pero la Agenda 2030 es buena si retiramos esto de la igualdad de género, que no es otra cosa que ideología de género, todo el resto es bueno. No, mentira, porque el tema de la teoría del género está impregnado en todos los objetivos de desarrollo sostenible, de tal manera que no se puede comprender el cumplimiento de estos objetivos si es que no se atiende a la ideología de género como ellos la conciben. Siguiente, por favor. Entonces, la revolución del género es lo que ha empezado hoy a hacer tendencia en el mundo entero impulsado a través de la Agenda 2030 de la ONU. La ONU que fue creada justamente para poder luchar contra la imposición de ideologías totalitarias y la que propició también la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hoy esa misma entidad es la que está promoviendo la ideología de género a través de la llamada Agenda 2030. ¿Y qué cosa es el género? Bueno, para entender un poco más el género, atendamos a esta portada de la revista National Geographic. Esto fue una portada del año cerca de 2017-2018, en la que dice lo siguiente: la revolución del género abre con un vasto glosario que da cuenta de que en el mundo de la sexualidad no hay patrones ni estándares, ¿correcto? Dice, muy por el contrario, la sexualidad incluye tantos aspectos que interactúan entre sí, que no puede ser algo estático ni normalizado, o sea, nada es normal, pues solo en la diversidad se puede apreciar la riqueza de esta. Esto fue lo que dijo la portada de National Geographic en cuanto a qué se debería entender por género. Por eso es que ellos le llamaron la revolución del género, ¿no? Como un nuevo paradigma, como un nuevo objetivo a alcanzar. ¿Y qué cosa te está diciendo? Que en realidad género es aquello que no obedece a patrones o estándares, que en el mundo de la sexualidad nada tiene que ser normalizado, que todo puede ser diverso, ¿correcto? Y lo que nos han enseñado a nosotros, que hay dos sexos, ¿no? Y que hay ciertos, digamos, roles que hay que asumir en función a nuestro sexo, en realidad eso no es así. Todo eso que le han enseñado a ustedes, dice la portada, en realidad no existe. Todo puede cambiar, todo puede variar. Siguiente, por favor. Entonces, aquí es donde aparecen diversas escritoras y pensadores del feminismo radical, ¿no? Como por ejemplo, la escritora Beatriz Preciado, quien ella escribe un libro llamado Teoría King Kong, ¿no? Es una escritora francesa bastante conocida, y dice lo siguiente en un extracto del libro Teoría King Kong. Dice, el feminismo es una revolución, no un reordenamiento de consigna de marketing, una revolución que ya ha comenzado, una visión del mundo, una opción. No se trata de poner las pequeñas ventajas de las mujeres a los pequeños derechos adquiridos por el hombre, sino de dinamitarlo todo. Ese es el objetivo. Siguiente, por favor. Entonces, siguiente. Entonces, ¿qué es género? Bueno, para no, digamos, entrar a tallar sobre lo que escribieron algunos pensadores, porque claro, usted podría decir, bueno, pero eso lo escribió fulano. A mí lo que me importa es qué es lo que dicen los documentos oficiales, ¿no? Aquellos que están respaldados por los estados. Bueno, en el caso peruano tenemos un documento que se llama Conceptos fundamentales sobre el enfoque de género para abordar políticas públicas, elaborado por el propio Ministerio de la Mujer en el año 2012, cuando se incorporó por primera vez el llamado Plan Nacional de Igualdad de Género. ¿Y qué dice en la página 10? Dice, hablando del género,
Este concepto nos ayuda a comprender que lo que se asume como características naturales de hombres y mujeres no vienen por la naturaleza o se derivan del sexo de las personas, sino que son construidas social y culturalmente a través de relaciones sociales e imposiciones culturales. ¿Qué les está diciendo? Que en realidad lo que usted conoce como roles entre hombres y mujeres en realidad no es nada natural. Todo se construye cultural y socialmente. Lo que usted considera que es hombre o lo que es mujer es un constructo social. En realidad eso no es así. No hay nada natural, dicen ellos, que nos diferencie a hombres y mujeres. Por eso que desde esta ideología o desde este enfoque se dice que el género puede ser distinto a el sexo de las personas. Siguiente. Muy bien. Y para facilitarnos las cosas, ¿no es cierto? También, y para demostrar que lo que estamos diciendo no es una idea descabellada, sino que nace de los propios documentos oficiales, las ONGs feministas también, por supuesto, han ayudado en este objetivo. De tal manera que nosotros encontramos, por ejemplo, una publicación de la ONG llamada Demus, ¿correcto? Demus es una organización internacional que tiene, por supuesto, su filial en el país. Y ellos un día, ¿no?, publicaron un post que nosotros le tomamos una captura de pantalla para nunca perderlo, y dice lo siguiente: para aquellos que consideran que cuando hablamos de género estamos hablando de igualdad de derechos o igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Dice Demus, estudio para la defensa de los derechos de la mujer. En este texto que está resaltado en amarillo no se ve de allí, pero aquí se los leo. El género, dice ellos o ellas, no es igualdad y no discriminación por sexo entre mujer y hombre. Dice, género es la teoría que sustenta que la identidad, la sexualidad, la reproducción y el poder no están determinados por la biología, la naturaleza o lo divino. ¿Ah? O sea, ellos mismos nos hicieron entender que todo el tiempo estuvimos equivocados quienes pensaron que el género era, ¿no?, o el enfoque de género luchaba por la igualdad entre el hombre y la mujer. En realidad nos están diciendo para nada. Eso no es lo que buscamos. Lo que buscamos es imponer un nuevo paradigma, una nueva comprensión de la sexualidad humana. Queremos decirle a todos ustedes que ser hombre y ser mujer no es natural. Todo se lo han metido culturalmente, a través de una imposición cultural. En realidad, los hombres y las mujeres nacemos, dicen ellos, como una tabla rasa, ¿no? En realidad no nacemos ni hombres ni mujeres, sino que la sociedad nos vuelve así. ¿Ah? Entonces, por eso es que después se enseñan diversos tipos de práctica sexual desde pequeños, porque evidentemente siguiendo este paradigma o este patrón, a los niños ya no les deben enseñar a ser niños, y a las niñas tampoco les deben enseñar a ser niñas. Y por eso que nosotros hablamos de ideología. ¿Por qué? Porque evidentemente todas las ciencias biológicas, la anatomía, la psicología, ¿no es cierto?, nos enseñan que en el desarrollo de la sexualidad de los hombres y las mujeres evidentemente tienen una influencia biológica. Las hormonas de hombres y mujeres no son las mismas, ¿no? El mismo cerebro humano en hombres y mujeres no es el mismo, de tal manera que cada uno desarrolla su sexualidad, pero también, por supuesto, que los factores naturales influyen sobre la construcción de la sexualidad. Pero ellos nos están diciendo que no, que nada de lo que nosotros podamos construir o desarrollar es natural. Todo es cultural, todo es social. De tal manera que lo que buscan entonces es romper con ese ciclo de transmitir de los padres hacia los hijos la forma o modo como deberían comportarse tanto los hombres y las mujeres. Por esa razón es que estas ONGs se oponen a que los padres de familia puedan guiar la educación sexual de sus hijos. Por eso es que cuando nosotros desde el Congreso aprobamos una ley donde establecemos que los padres de familia
tienen la obligación de participar de la formulación o los contenidos educativos, los primeros que salieron a saltar y a reclamar por eso fueron las ONGs feministas. ¿Por qué? Porque quieren al padre de familia, a la madre de familia, completamente lejos de la educación sexual para poder adoctrinarlos con esta teoría de género. Siguiente, por favor. Y esa es la razón por la cual en el año 2018, por ejemplo, se descubrieron algunos enlaces en el libro Ciudadanía, Personas, Ciudadanía y Cívica. Así se llamó el libro que se repartió en todos los colegios nacionales en todo el país. En la página 82 del libro, dirigido para chicos de 13 y 14 años, ¿no? Tercer grado de secundaria, se encontró un enlace en donde se invitaba a los alumnos a poder investigar un poquito más sobre el concepto conducta sexual. ¿Sí? Cuando los chicos entraban a este enlace se topaban con una página cubana. En esta página les explicaban detalle a detalle cómo sostener relaciones sexuales grupales, relaciones sexuales contra natura, relaciones sexuales homosexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Y les decía y les narraban paso a paso cómo tienen que hacer para obtener, por ejemplo, un coito anal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta información, que es de un contenido sexual explícito, era puesto de conocimiento de los chicos. Pero no solamente eso, sino que cuando uno terminaba de leer el artículo, le invitaba a seguir explorando un poco más. Y por ejemplo, se topaban con un enlace del foro en femenino que ahí consignaba 10 beneficios de la masturbación femenina. O sea, chicas de 12, 11 años tenían información de esos contenidos. Cuando esto se descubrió, por supuesto que fue todo un escándalo, ¿no? Hasta el mismo presidente Vizcarra en ese momento pidió disculpas, dijo que iban a buscar a los responsables hasta el día de hoy, hermano. Hasta el día de hoy. La ex ministra de Educación, hoy congresista Flor Pablo, dijo que que pidió perdón, ¿no? Y no se le ocurrió mejor idea que pedirle a los padres de familia que borren con un plumón este enlace. Asunto solucionado, ¿no? Borrar con un plumón el terrible daño que le estaban haciendo a nuestros niños. Muy bien, cuando esto se descubrió, adivine quién salió a defenderlo. Por supuesto, las ONGs, ¿no? Esas mismas ONGs que licitan con el Ministerio de Educación para poder elaborar estos contenidos. Y aquí se descubrió, precisamente, Promsec es una ONG que tiene muchos años en nuestro país, salió a defender la inclusión de estos links. Dijo, el sexo anal es una práctica sexual frecuente que se da independientemente de la orientación sexual de las personas, dice. Bueno, les, ¿no? Adolescentes deben aprender sobre ella a través de contenidos de educación sexual que incluya la protección para evitar la ITS y el VIH. Y dice el hashtag enfoque de género va. ¿Qué significa? Que bajo el enfoque de género se enseña esta aberración. Lo que le decía. Si usted le enseña a un niño que no es hombre y tampoco es mujer, que él va a desarrollar su género según sus preferencias, entonces también le tienen que enseñar que hay diversas formas de tener relaciones sexuales y que ellos pueden descubrir esas relaciones sexuales de maneras plenas y placenteras con total libertad y que la educación tiene que, digamos, fomentar ese tipo de educación. Y allí Promsec nos dice que efectivamente este tipo de enseñanza tiene que ver con el enfoque de género. Entonces, cuando usted escuche educación con enfoque de género, significa que le tienen que enseñar todas estas aberraciones. ¿Lo decimos nosotros? No, lo dicen ellas mismas. Siguiente, por favor. Muy bien, por esa razón es que, por ejemplo, en algunos países donde esto ya ha avanzado, donde ya tienen años invirtiendo, promoviendo el enfoque de género en la educación, vemos este tipo de noticias. Por ejemplo,
En Bélgica, los niños menores de 7 años intercambian pulseras de la amistad. O sea, ahí como que están poniendo en práctica relaciones supuestamente homosexuales. Están fungiendo de homosexuales los niños. Luego, en Alemania, también desde muy temprana edad, le enseñan cómo colocar preservativos en lo que viene a ser una especie de juguetes sexuales. Y si alguien se opone, esta es una captura de la página muy conocida DW, ¿no? Dice claramente que los padres que pretendan impedir que sus hijos asistan a este tipo de clases pueden ir, dice, a la cárcel o ser sancionados. Esto es en Europa. Siguiente, por favor. Y por ejemplo, en Europa, en el Reino Unido, se descubrió algo bastante interesante. Londres estudia el aumento de un 2.466% en peticiones de cambio de sexo en niños y adolescentes. Y ellos habían establecido una cifra. Por ejemplo, en 2009 y 2010 fueron 97 los casos que se reportaron de pedidos de cambio de sexo. Fueron 57 niños y 40 niñas. Pero esta cifra se disparó en el año 2017-2018. Es decir, 9 años después ya no eran 97 casos, sino 2.519 casos en tan poco tiempo. 45 de ellos menores de 6 años. 713 fueron niños y 1.806 fueron niñas. Esto en el Reino Unido. Esto disparó las alarmas en el Reino Unido. Estaban diciendo, ¿por qué se han disparado estos casos? ¿De dónde viene esto? El mismo Estado del Reino Unido comenzó a estudiar por qué se había dado este fenómeno. Siguiente, por favor. Pero bien, esta doctora, esta científica llamada Lisa Littman, de la Universidad de Brown en el Reino Unido, ella hizo un estudio que está publicado en el Journal y dijo claramente: el crecimiento de los casos de disforia de género o pedido de cambio de sexo en niños tiene una relación directa con la propaganda de género en las escuelas. Tiene, dice, una influencia muy directa con el aumento de casos de disforia de género en ellos, es decir, en los niños. O sea, ella descubrió la razón, la fuente. La propaganda de género provoca que existan estos casos que se han reportado. Cuando de manera burlesca, ¿no es cierto?, nuestros opositores nos dicen, ¿ustedes creen que van a homosexualizar a sus hijos? Sí, eso está ocurriendo en el Reino Unido. Es decir, el enfoque de género busca distorsionar la identidad de nuestros niños. Y aquí está probado con una noticia a nivel internacional. No exageramos cuando pretenden ellos tratan, ¿no?, de ridiculizar nuestro mensaje. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos también algunos casos emblemáticos, como el caso de Silo. Digamos, es una niña, hija de Brad Pitt y Angelina Jolie. Ella un día, siendo muy niña, creyó que era un niño. Y por supuesto los padres, como están completamente contagiados con esta ideología progresista, le dieron cuerda. Comenzaron a invertir en su hormonización. Comenzaron a vestirla como un niño y comenzaron a tratarla como un niño. Pero esta niña, Silo, hoy en día se dio cuenta que en realidad es una niña y ya viste como una señorita. Pero sus padres le dieron cuerda cuando ella estaba en su momento confundida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto se cumple con lo que ha señalado la Escuela Americana de Pediatras, que concluye en un estudio bastante interesante de que más del 80%
de los casos de disforia de género en niños, cuando llegan a la pubertad, se reafirman. Pero, ¿qué está sucediendo en los Estados Unidos y en otros países? Desde temprana edad, si son niños, por ejemplo, y creen que son niñas, los mutilan, los hormonizan, les meten cualquier cantidad de bombas hormonales en sus cuerpos. Cuando estos niños despiertan y se dan cuenta que estuvieron confundidos, se encuentran mutilados, se encuentran transformados y muchas veces recurren al suicidio, como está ocurriendo también en estos países. Y por supuesto que esto, que para usted podría generar cierta indignación, es también una ley que se impone en algunos países, como por ejemplo aquí en el caso de Canadá, donde un padre fue condenado por tratar como niña a su hijo. O sea, el hijo se creía una niña. Y como él no aceptaba eso, él fue condenado por la justicia canadiense a prisión por ir en contra de la supuesta identidad de su hijo. Esto está pasando en Canadá y ya está pasando también en los países latinoamericanos. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿cuántos tipos de géneros hay? Para más o menos ir descubriendo un poco esto del género. Ya le hemos dicho que género es la construcción social de tu sexualidad. Y por ende, pues, tú puedes construir tu sexualidad como bien te da la gana. Pero, ¿dónde encontramos una lista o un estándar o una relación de los géneros? En realidad no hay nada definido. Pero cuando usted crea una nueva página en Facebook, por ejemplo, Facebook le va a preguntar a usted si se identifica como hombre o mujer u otro género. Y si usted pone otro, le sale por lo menos 60 tipos de géneros. En la ONU señalan de que en realidad son más de 100 géneros, pero ese número no está definido. Algunos casos son los que vamos a presentar a continuación. Género neutro. Y esos son casos reales, ¿correcto? Esto puede parecer una locura, pero en estos países donde se han presentado estos casos son legales. De tal manera que si usted comenta o habla en contra de esta situación, usted es perseguido por la justicia de estos países. Por ejemplo, Norrie es una persona que no se identifica como hombre ni como mujer y reclama la creación de otra categoría, la del género neutro. ¿Dónde pasó esto? En Australia, donde ya han podido registrar en su DNI género no específico. Siguiente, por favor. Género fluido. Este es otro caso bastante interesante. Miren, que Nikki y Luis forman junto a su hijo Star la primera familia de género fluido en Gran Bretaña. Luis nació hombre, que está con pelo rojo, nació hombre, pero está en proceso de cambiar su sexo para ser una mujer. Mientras que Nikki, la señora, nació mujer, pero se identifica con ambos sexos. O sea, el papá de este niño, que parece una niña, es ahora su mamá. Y su mamá a veces es su papá y a veces es su mamá. Más o menos esa es la conclusión de este caso. Esto se llama género fluido y está reconocido como una identidad de género. O sea, es esa persona que un día se siente mujer y la tienes que tratar como mujer y otro día se siente hombre y lo tienes que tratar como hombre. Y pobre de ti que no le hagas caso. Te vuelves un discriminador por razón de género. Siguiente. Género transedad. Este personaje tenía esposa, tenía hijos, hasta que un día se despertó y creyó hasta el día de hoy que es una niña de 8 años. Abandonó a su esposa, abandonó a sus hijos y fue adoptado por una pareja canadiense quien le ha dado, dice, el apoyo necesario para seguir adelante con su nueva vida. Este es el famoso género transedad. Siguiente, por favor. Género transespecie. Nano es un gato noruego que hace visibles a los transespecies en la cultura de la diversidad y los nuevos derechos.
Usted ha visto las siglas de la comunidad LGTBQ+. ¿Sabe por qué le han puesto ese más, no? Porque no hay un patrón, pues. Ellos pueden seguir creciendo, ¿no es cierto?, en número. Y una de estas diversidades es el género transespecie, o sea, personas que se creen animales. Siguiente, por favor. Bueno, si a usted todo esto le parece una locura, en realidad se trata de un supuesto derecho. Y es por eso que se plantean en diversos países la famosa ley de identidad de género. Esto se quiso aprobar en nuestro país, pero gracias a Dios hasta este momento no han aprobado absolutamente nada del tema de ideología de género. Pero ¿qué buscaban? ¿Qué buscaban? El artículo 3 del proyecto de identidad de género, esto ya está aprobado en Chile, por si acaso, ¿eh? Esto está aprobado en Argentina, esto está aprobado en Brasil, esto está aprobado en México, está aprobado en Estados Unidos, en varios países, ¿ya? Y la receta es la misma, por si acaso, ¿eh? Porque claro, Agenda 2030, pues, no la hemos diseñado nosotros, otros la diseñaron para que se imponga en nuestros países. Por eso que es una agenda, o sea, no es una opción. Se tiene que cumplir sí o sí. Entonces, el concepto de identidad de género es el siguiente. Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual, dice, puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Dice, esto puede involucrar la modificación. Ojo con esta palabra, esto puede, no debe, puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de cualquier otra índole. ¿Qué quiere decir? Que en realidad no es obligatorio que te vistas como una mujer si te sientes una mujer. ¿Cómo es esto? Ya, si un hombre se viste como hombre, habla como hombre, es un hombre, ¿no es cierto? Pero ese hombre puede decir, hoy día soy una mujer. ¿Y qué podría permitir esto? Que este hombre puede ingresar a un baño de mujeres, como ya ocurre en otros países. Por eso es que aquí se dio a conocer el famoso caso de los baños inclusivos del aeropuerto Jorge Chávez. ¿Se acuerda de ese caso o no? Bueno, una hermana que denunció, que tuvo la valentía de denunciar los baños inclusivos, donde decía, hombres en toda su diversidad pueden ingresar a este baño. ¿Qué significa eso? Que cualquier persona que se sienta un hombre, sin necesariamente serlo, puede ingresar a un baño de hombres, y una mujer en toda su diversidad, es decir, hombres que se autoperciban mujeres, pueden ingresar al baño de mujeres, donde también hacen uso las niñas y las adolescentes, ¿no es cierto? Entonces, cuando esta hermana denunció eso, porque evidentemente se pone en riesgo pues la integridad y la indemnidad sexual de niñas y adolescentes, resultó que la denunciaron. La denunciaron por el delito de discriminación. O sea, ella era la discriminadora. ¿Quién la denunció? Un colectivo de transexuales. ¿Quiénes fungieron de sus abogados? El IDL, del señor Gorriti y toda esta gente. O sea, quería perseguir a una hermana cristiana que había manifestado su oposición contra esta política supuestamente inclusiva. Al día de hoy, damos gracias a Dios porque la hermana ha ganado el caso. La Fiscalía finalmente archivó esta denuncia, ¿sí? Pero eso no quiere decir que todas las batallas legales se van a ganar. Ella tuvo el respaldo de un gran sector de la comunidad cristiana, ¿no es cierto? Pero ¿qué de esos cristianos que no reciben ese mismo apoyo? Entonces, cuando nosotros reclamamos, porque también nos involucramos en este caso, reclamamos cuál era la posición del Estado peruano, del Ministerio de la Mujer, con respecto a los baños inclusivos del aeropuerto Jorge Chávez. Y el Ministerio de la Mujer, en ese momento comandado por una ministra que se dice evangélica,
nos respondió este mismo tema. O sea que para el Ministerio de la Mujer, el género es la vivencia interna e individual de cada persona tal como lo siente. O sea, ellos se han adherido completamente a este concepto. De tal manera que para el Ministerio de la Mujer está bien que un hombre que se sienta mujer puede ingresar al baño de niñas y adolescentes. O sea, para el Estado peruano eso es un derecho. ¿De dónde cree usted, estimado hermano, que se obtienen los videos de niñas desnudas que después se propalan en el mercado negro de la pederastia? ¿De dónde cree? Bueno, a veces ocurre de parte de violaciones sexuales, ¿no es cierto? Pero algunos materiales se obtienen de baños. Usted vio el caso de este señor que lo encontraron en un baño en un colegio de Huancayo, ¿no? Vestido de mujer, en un baño de colegialas, ¿no? Ahí obtienen pues este material y después lo venden al mercado negro de los pedófilos. Y entonces, ¿qué cosa nos quiere decir esto? Que este tipo de cosas en realidad está siendo funcional al mercado negro de la pedofilia, donde por supuesto se obtienen millones y millones en ganancias. Siguiente, por favor. Ahora, esta ley de identidad de género viene acompañado pues de una fuerza coercitiva. La sola ley no podría funcionar si es que no hay una herramienta para poder castigar al disidente. Por eso es que también hoy día se habla de las famosas leyes de crímenes de odio. No sé si usted ha escuchado las leyes de crímenes de odio. Bueno, esto se institucionalizó en nuestro país en el año 2016 cuando el señor PPK, cuando estuvo en el gobierno, emitió un decreto legislativo donde modificó el artículo 323 del Código Penal y estableció que el delito de discriminación es ese acto de distinción, exclusión, restricción o preferencia que anulen o menoscaben el reconocimiento, goce o ejercicio de un derecho. Dice, motivados por la apariencia física, el factor genético, la orientación sexual, la identidad de género, etcétera, etcétera. Dice, si alguien comete este acto ilícito, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 3 años. Es decir, quien cometa un acto de distinción, de exclusión o de preferencia motivado por el tema de orientación sexual o identidad de género se vuelve un delincuente, según esta norma. ¿Qué es un acto de distinción? ¿Qué es un acto de preferencia? Bueno, por ejemplo, yo digo desde aquí, para mí el matrimonio es la unión voluntaria entre un hombre y una mujer. Ya soy un delincuente, porque he hecho un acto de distinción. He hecho un acto de preferencia. En contra, dice, del reconocimiento de un derecho. ¿Cuál es ese derecho? El famoso derecho. El derecho al matrimonio igualitario. O el derecho al aborto. Al derecho al aborto, ¿no? Que son ahora, bajo la concepción de esta nueva ideología progresista, son los famosos nuevos derechos, pues, ¿no? Ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este momento está discutiendo, por ejemplo, el famoso caso Beatriz, donde se podría establecer como un fallo de estricta obligación y cumplimiento el hecho de que todos los países de la región latinoamericana tengan que aprobar el aborto de manera obligatoria. Ya se ha pronunciado la Corte Interamericana con respecto al matrimonio igualitario, por si acaso, Hay una opinión consultiva del año 2017 donde la Corte Interamericana señala que todos los países tienen que aprobar el matrimonio igualitario. Por eso es que también nosotros nos oponemos a que el Perú siga estando bajo la jurisdicción de la Corte Interamericana, porque ellos nos quieren dictar la pauta. Entonces, esta reglamentación no viene pues diseñada por congresistas peruanos.
simplemente copien la receta de lo que ya se viene aplicando en otros países. Hay una agenda, hay organismos multinacionales, hay ONGs que están ocupadas de implementar esta misma receta en todos los países de la región. La finalidad es coartar la libertad de expresión de los cristianos, de la iglesia, de los pastores y por supuesto anular completamente nuestras conciencias. Por eso que en Chile, por ejemplo, ya se revisan los mensajes de los pastores, porque allá ya se aprobó el matrimonio homosexual, ya se aprobó la ley de identidad de género, ya se aprobó el aborto por causal. De tal manera que si en una sociedad ya se reconoce esto como derecho, usted no podría hablar en contra, porque estaría yendo en contra del ejercicio o reconocimiento de un derecho. Entonces, alguien pasa, se viste de hermano, de cristiano, con Biblia en mano, se sienta en la iglesia, lo graba usted al pastor predicando en contra de la homosexualidad y va y lo denuncia ante la fiscalía, y hay incluso fiscalías especializadas que persiguen este tipo de delitos. Aquí en el Perú nomás se ha creado las fiscalías especializadas en derechos humanos y multiculturalidad. Aquí ya tenemos en el Perú. Se crearon justamente para hacer cumplir estos famosos tratados y documentos internacionales. Y esa misma fiscalía fue la que investigó a la hermana Olga Izquierdo, quien denunció el tema de los baños inclusivos. No pudieron aplicarle una sentencia porque todavía no hay autoridades que están comprometidas con la defensa de la libertad. Pero ¿qué va a pasar el día que no tengamos esa oportunidad? Esto se va a cumplir a rajatabla y va a ser prácticamente una persecución abierta contra la verdad y contra la iglesia en el Perú. Siguiente, por favor. Muy bien, y parte también de estos supuestos nuevos derechos, bajo la concepción del progresismo y la Agenda 2030, está el aborto, que eufemísticamente le llaman la interrupción voluntaria del embarazo. Pero esto seguramente ustedes ya conocen bastante. Siguiente, por favor. Bueno, ahí están algunas noticias, ¿no? Donde, como ya sabemos, en los últimos tiempos, ¿no? A lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo, ¿no? Y entonces los medios de comunicación alineados a esta agenda progresista celebran noticias como esta, por ejemplo. Colombia, el aborto legal hasta las 24 semanas de gestación. 24 semanas, ¿cuántos meses son? 6 meses. ¿Ah? Con 6 meses ya una criatura está completamente formada e incluso hasta podría ya vivir en una incubadora, ¿no? En cambio, en Colombia esto se ha vuelto ya un derecho. Y ojo, estamos hablando de aborto legal. ¿Qué significa esto? Que es un aborto que se puede producir sin ningún tipo de justificación. Es decir, se aplica por la sola voluntad de la madre. No hay que, presentar denuncia por violación o por inviabilidad del feto o alguna malformación en lo absoluto. O sea, el aborto legal es ese aborto donde se puede matar a la criatura sin argumentar absolutamente nada. Y quien se oponga a la realización de este aborto puede ser sancionado, como el caso chileno, donde un médico cristiano se opuso a realizar un aborto y lo terminaron persiguiendo judicialmente hasta que lo sentenciaron. Le quitaron su licencia de médico por no practicar un aborto en Chile. ¿Ah? Y hoy Colombia, por ejemplo, nuestro vecino, ya está celebrando la matanza de los niños hasta las 24 semanas. Siguiente. Bueno, tuvimos una esperanza en los Estados Unidos cuando el Tribunal Supremo anuló el caso Roe versus Wade y eliminó el famoso derecho al aborto. Y yo quiero resaltar aquí que esto ha sido posible, pero antes, para entender un poquito, Roe versus Wade fue una sentencia que se dio hace más de 50 años por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, donde se estableció que el aborto es un derecho humano. Y a partir de ahí, todos los estados tenían que aprobar el aborto.
Y se hizo a través de un fraude, porque la que demandó este caso finalmente se declaró provida y dijo abiertamente que ella había mentido para que el Estado le reconozca su derecho a abortar. Sin embargo, eso no fue, digamos, tomado en cuenta y la sentencia quedó zanjada. Pero después de 50 años, este caso se volvió a revisar. ¿Gracias a quién? Gracias a los nuevos magistrados que hoy componen el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. ¿Puestos por quién? La gran mayoría por Donald Trump. Imagínense cuán beneficioso es tener autoridades que sean pro vida y pro familia. Porque esto es es una acción indirecta de Donald Trump para anular el aborto en los Estados Unidos. ¿Qué pasó? Se anuló la sentencia Roe versus Wade, pero Barack Obama y todo el Partido Demócrata están hoy haciendo campaña estado por estado para que aprueben el aborto en cada uno de estas ciudades. O sea, esta gente está tan comprometida con la agenda de la muerte que es la prioridad para ellos. Cuando hay tanta pobreza, incluso en los Estados Unidos, vemos indigentes en las calles, en cualquier cantidad. He estado en Washington hace algunas semanas y usted sale, hermano, y lo primero que huele es marihuana. O sea, está terrible, la sociedad cada vez está decayendo más, pero para los demócratas lo más importante es el aborto. Igual pasó, por ejemplo, en Argentina. El presidente Fernández, presidente kirchnerista, que estábamos en plena pandemia y lo primero que aprobó Argentina fue el aborto hasta las 16 semanas. O sea, no hay pobreza en Argentina, no había inflación en Argentina, pero obviamente utilizaron ese tiempo para aprobar una política genocida. Siguiente, por favor. Bueno, y también ya estamos hablando ahora, ¿se acuerdan que al inicio comentábamos sobre los discapacitados, ¿no? Al fiel estilo nazi. Bueno, hoy en día ya se habla de muerte digna. Cuando los que promocionan el aborto hablan a través de diversos medios de comunicación, ellos siempre refieren a la vida digna. Es decir, quieren aprobar el aborto para darle vida digna a los seres humanos. Es decir, quien no va a tener una vida digna debe ser abortado en el vientre materno. Así es el razonamiento. Usted cuando escucha a las abortistas hablar de vida digna, es decir, ellas ponen el parámetro. Al fiel estilo nazi. Por eso decimos que son regresistas, porque esos tiempos que supuestamente ya quedaron atrás están regresando con la nueva Agenda 2030. Ahora las feministas y todo el grupo que apoya la teoría del género dicen que hay que probar el aborto para darle vida digna a los seres humanos. Y ahora hablan de muerte digna, la famosa eutanasia, ¿no? O sea, muerte digna, vida digna, ellos califican lo que es digno y lo que no es digno, al fiel estilo nazi. Por eso es que incluso hasta en la RAE se habla de feminazi, porque claro, lo mismo lo plantean a través de los nuevos estándares progresistas. Siguiente, por favor. Muy bien. No se olviden, José Luis San Pedro dijo, sin libertad de pensamiento, la libertad de expresión no sirve de nada. Y justamente, Dios nos creó en libertad, nos dio derechos, nos dio la capacidad de poder razonar, nos dio ese talento, ese don para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Nos dio libertad para poder expresarnos y decir lo que tenemos que decir. Y la verdad no puede ser censurada. La verdad la tenemos que proclamar siempre. Lo que van a tratar de hacer estos enemigos de la verdad y los que quieren imponer la Agenda 2030 y toda la ideología progresista es meternos a todos nosotros en una espiral del silencio, donde no podamos salir. Pero ¿cómo vencemos eso? Lo vencemos hablando, lo vencemos denunciando estas prácticas que son completamente contrarias a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, el amor echa fuera el temor, ¿no es cierto? Si usted tiene amor por la verdad, amor por los niños, amor por los principios cristianos, usted va a descartar cualquier tipo de temor
para hablar en contra de estas ideologías. No podemos tener temor lo que hemos nacido de esa luz admirable que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Esta ha sido mi presentación.